casa. Muy buenos días, queridos chicos y chicas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Patricia Barreto y como saben les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para no parar con nuestro aprendizaje, pero ahora desde casa. Esta actividad está dirigida a ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben también que pueden llamar a toda su familia a que se una con nosotros, porque aprender juntos y en familia es mucho más divertido. Eso sí, muy importante y como ya saben, no olviden traer sus cuadernos u hojas, lápiz para tomar sus apuntes. Chicas y chicos, les cuento que hace unos días estaba ordenando mi casa y encontré una caja con fotos. Ay, y no saben, me emocioné mucho cuando vi una foto en especial. Esa foto me la tomaron mis papás durante una visita a la casa de mis abuelitos. En esa foto estaba con uno de mis juguetes favoritos, una cometa roja que me gustaba mucho porque la construí con mi papá. ¿La ven? Ay, es muy bonita. Viendo la foto también me acordé de una amiga con la que jugaba a veces y que vivía muy cerca de la casa de mis abuelitos. Ay, intenté recordar cómo se llamaba, pero aunque traté, no lo logré. Pero como no quería quedarme con la curiosidad, llamé a mi mamá y ella me ayudó a recordar. ¡Uy, qué bueno! Porque si no, no iba a poder estar tranquila. He disfrutado mucho con mis recuerdos y con los que me contó mi mamá. Son muy especiales. Y hablando de recuerdos, siempre me he preguntado por qué hay cosas que recuerdo y otras que no. Por ejemplo, las cosas que hacía cuando era pequeñita. ¿Y tú en casa? ¿Qué recuerdos especiales hay en tu familia o comunidad? Para empezar esta semana llena de aprendizaje, hemos invitado a nuestro querido profesor Gustavo. Buenos días, profesor. Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Buenos días, chicas y chicos. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde. ¿Están listas y listos para comenzar? Pues, manos a la obra. Patricia, qué bueno que pudiste encontrar esa foto que te trajo recuerdos tan especiales. Y precisamente, hace algunos días estuve trabajando sobre los recuerdos con mis estudiantes. Ellos, al igual que Patricia, buscaron y compartieron algunas fotos y objetos que les trajeron recuerdos familiares. Y algunos les trajeron recuerdos de sus comunidades. Ahí nos dimos cuenta de que los recuerdos son muy importantes y que podríamos organizarlos y escribir algunas anécdotas. Por eso, el producto final de estas semanas, nuestro gran reto, será organizar todos nuestros recuerdos y escribir algunas anécdotas familiares a partir de ellas. Las chicas y los chicos me dieron ideas de las actividades que podríamos hacer para lograr nuestro reto. Veamos algunas de ellas. ¿Me ayudas a leer, Patricia? Claro que sí, profesor. A ver, Mariana dice, yo creo que deberíamos aprender cómo se forman los recuerdos. Felipe dice, podríamos hacer una línea de tiempo con la que podamos ordenar algunos recuerdos que tenemos. Buena idea. Gaela dice, yo encontré una foto antigua en la que había una máquina de escribir que ya no usamos y me gustaría saber cuánto han cambiado los objetos en el tiempo y qué recuerdos tienen las familias con ellos. ¡Qué ideas tan geniales! Todas me encantan, profesor. Además, también sería bueno considerar las experiencias familiares. Por ejemplo, en todas las fiestas a las que fui cuando era niña, siempre decoraban todo con cadenetas de colores. Mi familia las hacía recortando papeles. Claro que sí, Patricia. Por ejemplo, podemos aprender sobre conceptos matemáticos como la simetría y los patrones, haciendo cadenetas, como las que recuerdas. Creo que ya tenemos varias actividades que podemos hacer en estas 2 semanas. Estas nos ayudarán a aprender más sobre los recuerdos y poder tener varias ideas para escribir nuestras anécdotas. ¿Les parece si ordenamos todas estas ideas en un cuadro? Sí, profesor. Muy bien. Primero, aprender cómo se forman los recuerdos. Segundo, leer acerca de la relación entre los recuerdos y las emociones. Tercero, recopilar y organizar recuerdos en una línea del tiempo. Cuarto, reconocer los cambios producidos en los objetos a través del tiempo y compartir los recuerdos que se tienen en familia en relación a ellos. Quinto, recordar algunas experiencias familiares para contarlas oralmente. También vamos a elaborar decoraciones que usen patrones geométricos.
En séptimo lugar, vamos a apreciar una obra artística que recordemos. Nuestra octava actividad será aprender de fracciones sobre la base de recuerdos. A continuación, planificaremos cómo escribir la anécdota. Y por último, van a escribir sus anécdotas y revisarlas. Profesor, esto se ve súper interesante. Siguiendo con este cuadro, hoy deberíamos comenzar descubriendo cómo se forman los recuerdos. Así es. Vamos a hacer una ficha donde podamos explicar cómo sucede este fascinante proceso de formación de los recuerdos. ¡Qué emoción! Ya quiero comenzar, profesor. Muy bien. Bueno, mientras conversaba con mis estudiantes sobre sus recuerdos, uno de ellos me contó algo muy interesante y le pedí que lo comparta con ustedes. Hola, me llamo Joseph. Mientras estaba viendo algunas fotos en un álbum, encontré una foto que me llamó mucho la atención. Era una foto mía en la que estaba manejando un triciclo muy bonito. Quedé sorprendido cuando vi la foto, porque no recordaba haber tenido un triciclo tan chévere. Entonces me pregunté, ¿por qué algunas cosas que ocurrieron cuando éramos niños pequeños no las podemos recordar? Para responder esa pregunta, les propongo hacer una investigación con el propósito de averiguar juntos qué pasa con esos recuerdos de infancia que parecemos olvidar repentinamente cuando crecemos. ¿Están de acuerdo? Me encanta esa idea. Las investigaciones nos ayudan a descubrir cosas fascinantes. ¿Recuerdas la última investigación que hicimos en uno de los programas? Consultamos fuentes confiables y aprendimos a evaluar si nuestra investigación iba por buen camino. Sí, claro que lo recuerdo. Usábamos una tabla en la que estaban unos criterios para verificar y asegurarnos que todo esté bien. ¿Podemos usarlos ahora también? Claro que sí, Patricia. Esos criterios nos ayudarán con nuestra autoevaluación. Es decir, nos permitirán ver si la investigación se va desarrollando en la forma adecuada. Veamos cuáles son esos criterios. Tengo claro el propósito de mi investigación. Elaboré un plan para mi investigación. Consulté fuentes confiables. Por último, puedes crear tu propio criterio para decidir si tu trabajo va por buen camino. Además, no se olviden de anotar sus comentarios cuando evalúen cada criterio. Profesor, creo que ahora sí estamos listos para empezar la investigación que nos ayudará a responder por qué no podemos recordar los primeros años de nuestra vida. Tengo dos respuestas iniciales que ya me las habían enviado Nathaniel y Álvaro. Ellos nos acompañarán durante todo el programa. Soy Nathaniel Reuche. Yo pienso que no podemos recordar cosas de cuando éramos muy pequeñitos porque nuestros órganos, como el cerebro, no han terminado de formarse aún a esa edad. Saludos a todos. Mi nombre es Álvaro. En mi opinión, puede ser que no podemos recordar algunos momentos de cuando éramos bebés, porque no fueron tan importantes. Lo importante siempre lo recordamos. Gracias, Nathaniel y Álvaro. Me gustan mucho esas respuestas. Chicas y chicos en casa, anoten en su cuaderno su respuesta inicial a la pregunta planteada. Pero, ¿qué necesitamos hacer para saber si son ciertas sus respuestas iniciales? En otras palabras, ¿cuál sería el siguiente paso para confirmar o no si esas afirmaciones son ciertas? Yo sé, profesor. Tenemos que investigar. Pero para una investigación pasada que hicimos, usamos un cuadrito como este en el que desarrollábamos 3 preguntas claves. ¿Qué necesito investigar? ¿Qué fuentes usaré? Y finalmente, ¿cómo organizo la información? Exactamente, Patricia. Vamos a completarlo juntos. Nathaniel y Álvaro me enviaron ideas sobre lo que creen que necesitamos investigar para comprobar nuestras respuestas iniciales. No estoy segura, pero yo investigaría sobre qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando recordamos algo. A mí me gustaría saber sobre cómo un recuerdo, por ejemplo, las canciones que mi abuelita me cantaba antes de dormir, se me ha quedado grabado en mi cabeza. Excelentes propuestas. Dicho en otras palabras, Álvaro quiere conocer cómo se generan los recuerdos. Y Nathaniel, ¿qué órganos ayudan a formar los recuerdos? ¡Genial! Vamos anotando sus propuestas en el cuadro. Ahora nos toca la siguiente pregunta. ¿Qué fuentes usaré? Si yo tuviera que investigar sobre este tema, creo que me pondría a buscar en algún libro.
Preguntaría a alguien o quizás buscaría en alguna página confiable de internet. Muy bien, Patricia. Además, también sugiero que como lo hicieron en algunos programas anteriores, también podríamos consultar a algún especialista en el tema. Me parece genial. Si ponemos esas ideas en el cuadro, quedaría así. Le preguntamos a Álvaro sobre cómo organizaría la información y esto fue lo que nos dijo. Profesor, yo pienso que podemos hacer un mapa conceptual con las ideas que aprendamos. Los mapas conceptuales son divertidos y sobre todo muy fáciles de entender. Además, podríamos escribir una pequeña ficha donde respondamos ambas preguntas y les expliquemos de una manera sencilla. Gracias, Álvaro. Con esta información ya hemos completado el cuadro. Listo, ahora sí podemos empezar. Ahora regresamos para empezar con nuestra investigación. Hemos regresado. Ahora sí estamos listos para comenzar. Muy bien, Patricia. Ya tenemos nuestro plan para esta investigación. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo se generan los recuerdos? Profesor, para poder responder a esta pregunta he investigado bastante. Y mi hermana mayor, que estudia medicina, me ha dado información de uno de sus libros, donde he encontrado algunos datos interesantes. Ahora se los leo. ¿Por qué recordamos algunas cosas y otras no? Cuando uno experimenta algo como escuchar una canción que nos recuerda a alguien especial, esta acción se convierte en un impulso de energía eléctrica que viaja por una red de neuronas en nuestro sistema nervioso. La información que nos brinda esta experiencia se almacena primero en la denominada memoria a corto plazo, que queda disponible unos segundos hasta un par de minutos. Luego esta información se traslada a la memoria de largo plazo. Esta es una zona especial del cerebro que almacena información mayor a los 6 meses hasta tiempo indefinido. ¡Qué excelente información! Profesor, se nota que Nathaniel ha investigado en fuentes confiables para poder compartir información tan precisa. Así es. Y usando esos datos, vamos a ir construyendo una respuesta para la pregunta ¿cómo se generan los recuerdos? Empecemos con la primera parte de la lectura. ¿Qué es lo que decía? Cuando uno experimenta algo, como escuchar una canción que nos recuerda a alguien especial. Muy bien. ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Quién es el que capta ese momento especial? ¿Qué piensan ustedes en casa? Profesor, pues en este caso el que capta ese momento especial es el oído. Es a través del sentido del oído que captamos sonidos y las cosas que escuchamos. Exacto, Patricia. En el proceso de formación de recuerdos, los sentidos son sumamente importantes porque captan todos los estímulos que existen en el medio externo e interno y los transforman en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. Ahí en el cerebro son interpretados para obtener información que puede servir para dar una respuesta o para ser almacenada. En el ejemplo de la lectura, y como lo mencionó Patricia, al escuchar una canción que nos recuerda a alguien especial, el sonido es captado por nuestro oído y luego trasladado a través de las neuronas hacia nuestro cerebro como un impulso eléctrico. ¡Wow! Voy entendiendo, profesor. Los sentidos captan el estímulo y luego las neuronas trasladan esa información hacia el cerebro usando un impulso eléctrico. Mientras estaba escuchando la lectura, he buscado información sobre las neuronas y el impulso eléctrico. Creo que nos puede servir para aprender sobre los recuerdos y su formación. El sistema nervioso está compuesto por millones y millones de neuronas que son unas células microscópicas y en forma de estrella con una cola. Cada neurona tiene pequeñas ramificaciones que le permiten conectarse a otras neuronas y comunicar mensajes. Los mensajes viajan de una neurona a otra usando para ello una pequeña cantidad de electricidad que transmite el mensaje. Gracias, Patricia. ¡Qué buena información! Continuemos con lo que dijo Nathaniel en su lectura. La información que nos brinda esta experiencia se almacena primero en la denominada memoria de corto plazo y luego se traslada a la memoria de largo plazo. Vamos a escuchar lo que dijo Álvaro. Profesor, he estado buscando información sobre la memoria a corto plazo y he anotado algunas ideas en mi cuaderno. Aquí se las comparto.
La memoria a corto plazo es aquella que nos permite retener una cantidad limitada de información durante un periodo de tiempo de más o menos 2 minutos. Ese es el tiempo que necesitamos para saber si la información es importante y si debemos almacenarla, es decir, guardarla, retenerla u olvidarla para siempre. Excelente, Álvaro. Y luego la información que es considerada importante pasa a la memoria de largo plazo, en donde es almacenada durante un periodo de tiempo más largo. Este tiempo puede variar entre minutos y años, hasta que sea necesario que esa información sea recordada. Entonces, si nos basamos en la lectura de Nathaniel, los apuntes de Álvaro y los aportes que hemos venido dando, podríamos decir que la formación de recuerdos en nuestra mente ocurre de la siguiente manera. Todo empieza con una acción o estímulo que es captado por los sentidos. Esta acción o estímulo se convierte en un impulso de energía eléctrica que viaja entre las neuronas y al llegar a nuestro cerebro se almacena en la memoria de corto plazo. Ahí se decide si debe olvidarse o pasar a la memoria de largo plazo. Un resumen muy preciso, Patricia. Álvaro, que ya tenía toda esa información, ha organizado un mapa conceptual muy útil que quiero mostrarles. ¡Qué bien ha organizado la información, Álvaro! Profesor, ahora que tenemos la primera pregunta lista, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Qué órganos ayudan a formar los recuerdos? Y esa pregunta, ¿cómo la resolvemos? Para responder esa pregunta, he invitado a la licenciada Mariana Salas para que nos ayude. Bienvenida, licenciada Mariana. Hola chicas y chicos, mi nombre es Mariana Salas, soy psicóloga clínica y comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también docente de la Facultad de Psicología de esta misma universidad. Primero me gustaría agradecerles y felicitarles por el trabajo que vienen realizando y apoyarles en responder algunas consultas. ¿Cómo se forman los recuerdos? En un primer momento, la información ingresa por nuestros sentidos y es procesada y codificada, no por breves milésimas de segundo. Es ahí que se determina si la información pasa a esta memoria a corto plazo, que es la que utilizamos para realizar algunas tareas, ¿no? Como las del colegio, por ejemplo. Si esta información resulta significativa, es que es pasada hacia una memoria a largo plazo que tiene una mayor duración y también un almacenamiento ilimitado, donde podemos guardar distintos aprendizajes que tenemos, como por ejemplo algunos aprendizajes de procedimientos, nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo lavarnos los dientes, desayunar, cambiarnos, etc. Y también algunos procedimientos, algunos aprendizajes más conscientes, como lo son aprendizajes de las matemáticas, ¿no? Las tablas de multiplicar que vamos a utilizar, o también algunas experiencias o recuerdos personales, familiares o de nuestra misma comunidad que forman parte de nuestra identidad. Ahora, también es importante tomar en cuenta que las emociones juegan un rol muy importante en el almacenamiento de nuestros recuerdos o memorias. Las emociones, cuando son experimentadas con mucha intensidad en una experiencia, como por ejemplo alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo, hay una mayor capacidad de poder almacenar estos recuerdos. ¿Qué órganos participan en la formación de nuestros recuerdos? Vamos a ver de que existen diversas estructuras cerebrales que intervienen en el procesamiento y almacenamiento de la información. Una de ellas, la corteza prefrontal, ocupa un rol importante en la información que almacenamos dentro de nuestra memoria a corto plazo, pues se encarga también de procesar la información que viene de nuestros sentidos y tenerla lista para poder utilizarla para alguna actividad particular. Por otro lado, también el hipocampo, que se encuentra en el lóbulo temporal, ocupa un rol importante en mediar la información que va a ser pasada hacia la memoria a largo plazo y también de otorgar una valoración positiva o negativa de acuerdo a si esta información viene de una experiencia placentera o dolorosa y también o si ha generado algún aprendizaje significativo. ¿Por qué recordamos algunos hechos y otros no? Para responder esta pregunta es importante tomar en cuenta que nuestra memoria es selectiva. No todas las experiencias que tenemos son almacenadas en nuestra memoria a largo plazo, sino son los recuerdos significativos los que son guardados, en tanto implican algún aprendizaje que utilizaremos en lo posterior, como también recuerdos que forman parte de nuestra identidad. En esa línea, memoria y olvido son las dos caras de una misma moneda y por más que queramos no podremos recordar
todo lo que hemos experimentado. ¿Por qué no recordamos algunos momentos de cuando éramos muy pequeños? Bueno, como hemos visto, hay diversas estructuras cerebrales que se encargan de poder realizar todo este proceso de codificar, almacenar y recuperar la información. Cuando somos muy pequeños aún nos encontramos desarrollándonos. Asimismo, también nuestro cuerpo, nuestra mente están más enfocados en poder aprender a gatear, luego a caminar, a comer, ¿no? y a poder desarrollarnos. Y en esa línea es recién aproximadamente a los 3 años que nosotros vamos a comenzar a almacenar nuestros recuerdos. Antes podemos tener algunas sensaciones, recuerdos de algunas sensaciones, pero es recién a partir de los 3 años en tanto también desarrollamos el lenguaje y podemos expresarnos y narrar nuestras experiencias, como también ir identificando nuestras emociones, que podemos ir consolidando nuestros recuerdos. Muchas gracias, licenciada Mariana Salas, por compartir con nosotros sus conocimientos. Profesor, ¿entonces quiere decir que los recuerdos se almacenan en nuestra memoria de corto o largo plazo? Así es, Patricia. Las zonas de nuestro cerebro que almacenan recuerdos son diferentes. La memoria de corto o largo plazo, como nos comentó la licenciada Mariana. ¿Nos recuerdas el esquema que construiste sobre el proceso de la formación de recuerdos? Claro que sí. Los estímulos o acciones llegan hasta nuestro cerebro y dependiendo de su importancia, pueden quedarse solo en la memoria de corto plazo o almacenarse en la de largo plazo. Ajá. Estos recuerdos se almacenan en la corteza prefrontal, ¿verdad? Sí, Patricia, aunque hay varias zonas del cerebro que intervienen en la formación y almacenamiento de recuerdos. Los que son de corto plazo se almacenan en la corteza prefrontal. Esta es la parte delantera de nuestro cerebro. Profesor, y en el caso de los recuerdos que llegan a la memoria de largo plazo, la especialista nos mencionó que se almacenan en el hipocampo. Exactamente, Patricia. Tal como comentó la licenciada Mariana, la memoria a largo plazo se almacena en una estructura del cerebro que se llama hipocampo. El hipocampo es una pequeña estructura que se encuentra dentro del cerebro. Se le llama hipocampo porque su forma se parece al de un caballito de mar. Profesor, qué divertido. Me puse a imaginar que tenemos como un caballito de mar dentro de nuestro cerebro y que es un caballito guardián de los recuerdos más importantes que tenemos. Sí, Patricia, nuestro hipocampo es fundamental para la memoria de largo plazo y los recuerdos que se almacenan en ella. Pero, ¿saben qué? Este importante órgano actúa como mediador o índice de recuerdos. Es decir, el hipocampo no contiene recuerdos, sino que actúa como un lugar donde se activa y se dirige la activación de distintos recuerdos que están distribuidos por diferentes partes del cerebro. ¡Wow! ¡Qué genial es el hipocampo! Bueno, en verdad qué genial todo nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general. Entonces, profesor, creo que ya cumplimos lo que habíamos planificado al inicio. Y con todos estos conocimientos ya podemos responder a la pregunta inicial, ¿por qué no podemos recordar los primeros años de nuestra vida? Gracias por recordarme la pregunta, Patricia. Les explico. Cuando somos pequeños, nuestro cerebro tiene muchas más neuronas que las que tiene cuando empezamos a crecer. Sin embargo, tanto el hipocampo como otras zonas del cerebro empiezan a crecer. Y durante este proceso de crecimiento, el cerebro va deshaciendo de algunas neuronas y da prioridad a las que tienen que ver con la movilidad y descarta las que almacenan recuerdos. Ah, eso quiere decir que nuestras neuronas en esa etapa de crecimiento están concentradas en que aprendamos a hablar, a caminar, a saltar, reconocer nuestros padres, contar y muchas cosas más. Así es, Patricia. Las zonas dedicadas a la memoria en los niños se van formando y fortaleciendo cuando empezamos a ir al colegio, que sucede aproximadamente a los 6 años. Por eso es mucho recordar cosas de esa época que recordar sucesos de cuando éramos mucho más pequeños. Muchas gracias, profesor. Ahora sí tenemos nuestra investigación completa. ¿Se acuerdan de las respuestas iniciales que Nathaniel y Álvaro propusieron al iniciar la actividad? ¿Se comprobaron? Como ellos trabajaron este tema en clase conmigo, pudieron comprobar si acertaron o no. Escuchémoslo.
Yo dije que no podemos recordar cosas de cuando éramos muy pequeñitos, porque nuestros órganos, como el cerebro, no han terminado de formarse aún a esta edad. Y, según lo que hemos investigado, mi respuesta fue válida. Yo mencioné que cuando somos bebés no podemos recordar lo que nos pasó porque no era tan importante. Lo importante siempre lo recordamos. Y aunque esta respuesta no fue del todo válida, aprendimos que, al momento de ir creciendo, el cerebro va escogiendo qué recuerdos mantener y cuáles olvidar. Gran trabajo, Nathaniel y Álvaro. Es cierto, muy buen trabajo. Pero tengo una duda. ¿Es más fácil recordar cosas tristes o alegres? ¡Qué buena pregunta, Patricia! Empecemos diciendo que la emoción y la memoria están muy relacionadas. Por ejemplo, cuando alguna vez hemos ido a una fiesta y hemos conocido a un grupo de personas nuevas, ¿qué caras vamos a recordar? Creo que me voy a acordar de la persona que me hizo reír o la persona que me hizo sentir avergonzada. Y quizás también de una determinada situación. En fin, todo lo que nos impactó emocionalmente. ¿Cuánto hemos aprendido el día de hoy, profesor? Muchas gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto. Gracias a todos los niños que han colaborado para resolver los desafíos de esta actividad. Encantado de acompañarlos. La he pasado muy bien. Hasta pronto, chicas y chicos. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre los recuerdos y cómo se almacenan en nuestros cerebros. Ay, me ha encantado aprender sobre el hipocampo y la memoria de largo plazo. Antes de irnos, recordemos las ideas claves. La ruta de formación de recuerdos sucede cuando una acción o estímulo llega por los sentidos. Se convierte en impulsos eléctricos que llegan a la zona de memoria de corto plazo y algunos recuerdos pasan a la zona de largo plazo. Existen dos tipos de memoria: memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. En la memoria a corto plazo, los recuerdos se almacenan en la corteza prefrontal del cerebro y solo duran allí hasta un máximo de 2 minutos. En la memoria a largo plazo, interviene el hipocampo para almacenar los recuerdos que duran indefinidamente. Pero para que todo lo que aprendimos no se quede ahí, te reto a que elabores una ficha respondiendo a la pregunta ¿cuál es el proceso de formación de recuerdos? Si quieres, puedes hacer un organizador gráfico para incluir toda la información posible. Cuando ya tengas toda tu ficha completa, usa esta pequeña lista para verificar si la ficha y el proceso de investigación que seguiste va por buen camino. Usa el cuadro con ayuda de un adulto que esté en casa. Coloca sí o no y un comentario, así como ya lo hizo un estudiante y se autoevaluó. Te lo comparto para que ahora te evalúes tú. Esto te ayudará a hacer ajustes y que tus trabajos sean cada vez mejores. Asegúrate de hacer tu ficha con mucho detalle para que puedas poner un sí en cada uno de los criterios. Cuando hayas terminado, compártela con tu familia y profesores y luego guárdalas en tu portafolio. Y fundamental y lo más importante, no se pierdan el programa de mañana que viene con una actividad muy divertida y útil en la que vamos a leer un texto científico sobre recuerdos y emociones. Así que no puedes faltar. Nos vemos. Hasta mañana. Chao.